Muy buenas tardes, estimados participantes, a esta segunda clase de beneficios y gratificaciones de los trabajadores del sector público y privado. Es un honor para mí volver a presentar al doctor Freddy Garro en esta oportunidad para que les explique un poco más acerca de este tema. Él es especialista en Derecho Laboral, Derecho Administrativo y también en Administración Pública, ¿no? Fue gerente en varias municipalidades, así también como asesor legal. Eh, Sin más, presentarles al doctor Freddy Garro. Libre de cualquier interferencia a fin de poder desarrollar normalmente nuestra segunda lección de este curso de beneficios y, bueno, bonificaciones, gratificaciones, todos los derechos que le corresponden a los trabajadores de estos tres regímenes que son más concurrentes en diferentes instituciones públicas de nuestro país. Vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos quienes están ya integrando minuto a minuto, se están incorporando a esta segunda clase de este curso que organiza la institución Ceobrasa, que es una empresa capacitadora que tiene como sede la ciudad de Huaraz y desde esta ciudad estamos llegando a diferentes puntos del país conjuntamente con este grupo humano que está desarrollando una serie de capacitaciones en lo que va ya de este año y seguro que para el próximo año también vamos a seguir realizando más eventos académicos a nivel virtual, presencial o también puede ser mixto, ¿no? Porque hoy en día con este boom de la tecnología y las redes sociales que, bueno, tienen un mayor alcance para poder llegar y cierta flexibilidad para poder desarrollar otras actividades o enlazarse a diferentes puntos del país o del extranjero, se puede contar con este tipo de capacitaciones académicas. Cordiales saludos, entonces soy Freddy Garro, abogado de profesión con vocación laboralista y vamos a compartir en esta tarde nuestra segunda lección hablando acerca de lo que son los beneficios, los derechos y también las gratificaciones que corresponden a los trabajadores que están bajo el régimen del decreto legislativo 1057. Bajo el régimen del decreto legislativo 1057, los trabajadores CAS, los que son contratados por este régimen y que es bueno realizar pues un pequeño resumen acerca de lo que ya hemos venido desarrollando el día de hoy. Me gustó la entrada, entonces, de ingreso respecto a estas bonificaciones de lo que ya desarrollamos el día de ayer. Mandé el archivo respecto, hace un momento, respecto al tema de los trabajadores CAS, ya para poder nosotros también compartir con nuestros amigos participantes cada una de las diapositivas que tenemos para esta tarde, ¿ya? Entonces, vamos saludando a todas las personas que se están integrando en la realización de este evento académico virtual y de diferentes puntos del país. ¿Podemos iniciar ya, Catherine, por favor? Ya estamos debidamente integrados. Veo un poco oscuro, no sé por qué, un poquito oscuro veo la pantalla, ¿no? Creo que ahí también esto podría ser un poquito más acá la pared. Ya, ahí sí, ¿no? Muy bien. Correcto. Entonces, podemos ir pasando las diapositivas. A ver si... esas son las que hemos desarrollado el día de hoy. Para el día de hoy tenemos, por favor, las otras... por favor, a ver si revisas su archivo, Catherine, por favor. El día de hoy es exclusivamente ya el tema de el régimen del decreto legislativo 1057 de los trabajadores. ¿Ya? A ver, vamos a ver, por favor. Y podemos, mientras tanto, mientras ubica el archivo, Catherine, dentro de su WhatsApp, ¿no? Que ha sido enviado recientemente, hablar un poco acerca de este régimen laboral. ¿Por qué nace el régimen de contratación administrativa de servicios? Como el día de ayer lo decía, mis estimados amigos, este régimen nace como una respuesta al incremento de trabajadores y la burocracia laboral en las diversas instituciones públicas y esa carga, ¿no? Esa carga presupuestal y financiera con la cual
tiene que lidiar el Estado, ¿no? Hizo que en su determinado momento los gobernantes de turno puedan optar por alguna medida en la cual sí puedan contar con trabajadores, con servidores administrativos en las instituciones públicas, pero que estos servidores no tengan quizá la estabilidad absoluta para poder quedarse más allá de un ejercicio presupuestal, o sea, de un año de trabajo, ¿no? Entonces, ya sabemos que en las instituciones públicas hay muchas formas de llegar a trabajar en ya sea un gobierno local, un gobierno regional o el gobierno central, ¿no? Muchas veces se da por favoritismo político, por alguna recomendación, otras veces se ingresa por concurso público y algunas veces se desnaturalizan los contratos, como ya dije, pueden ser contratos de locación de servicio, órdenes de servicio, verbales, contratos modales, como que a plazo fijo, pero que si van a adolecer de algún requisito, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que estos contratos estos contratos se van más adelante a desnaturalizar y van a venirse las demandas, van a venirse las solicitudes, o ya sea en sede administrativa, ¿no? De una institución pública, que puede ser un gobierno local o una municipalidad distrital o provincial, o puede ser un gobierno regional o una institución pública de mayor nivel, el gobierno central, en los ministerios. Entonces, en esta respuesta a esa carga enorme que contaba el Estado y que cuenta hasta la actualidad, pues se ve una forma, ¿no? de crear una regulación normativa respecto a los trabajadores que sí podían ingresar con un contrato, pero que este contrato debería tener una condición y una forma muy especial de que pueda desarrollarse, no su contratación, o sea, por un periodo determinado, ¿no? ¿No? Pero que tenga todas las características de un contrato de trabajo, ¿no? Tal es así que incluso en su momento, mis estimados amigos, se puso en tela de juicio, ¿no? Si el contrato CAS era un contrato laboral o no era un contrato laboral. Y sobre eso hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a este tema, ¿no? Y aclaró en su momento el Tribunal Constitucional señalando que el contrato CAS es un contrato laboral propiamente. Y en su momento el Tribunal Constitucional también dijo que el contrato CAS es un contrato a plazo determinado, ¿no? Pero con la presión social, con los sindicatos, ¿no? Y también la unión de los trabajadores a nivel nacional por esa discriminación que se daba frente a los trabajadores que están bajo el régimen del decreto legislativo 276, los servidores públicos y administrativos bajo el régimen del decreto legislativo 276, y también los trabajadores que perteneciendo al régimen del decreto legislativo 728, o sea, de la ley de fomento de la actividad privada, también trabajan en instituciones públicas y tienen mejores beneficios, han venido luchando por más de una década, ¿no? Para poder obtener una serie de derechos que se han ido ampliando y se han ido reconociendo gradualmente para los trabajadores CAS, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a identificar eso, mis estimados amigos, pero yo quiero partir haciendo un antecedente, ¿no? Como un recordaris de lo que hemos tratado el día de ayer y pues, después no, vamos a ingresar de lleno al tema de la contratación administrativa de servicio, ¿no? Ahora sí, eso sí, ya podemos compartir, por favor, en pantalla, para que también nuestros amigos que están enlazados, ¿no? Los participantes de este curso que gradualmente se está integrando mucho más, ¿no? Hace poco veía que eran pocos, ahora ya se está integrando mucho más. Por favor, también sería bueno que reenvíen. Como decía el día de ayer, a veces el sábado es un poco pesadito para que algunos puedan ingresar, ¿no? Entonces, incluso por eso dije que la siguiente lección podríamos desarrollarla el día martes, ¿no? A fin de no tener mayores inconvenientes, o el día miércoles. Bueno, y felicitaciones a todos los valientes, a todas las personas que se esfuerzan por capacitarse, sacrificando que estos días que son de descanso con la familia, ¿no? Con los seres queridos, o en todo caso desarrollando otras actividades de recuperación física, emocional, de energías.
y otros están trabajando también y aprovechando, están de alguna manera bajo esta modalidad de capacitación, están aprovechando el tiempo, porque creo que quien no se esfuerza, pues obviamente no puede salir adelante, ¿no? Entonces, todos los regímenes laborales dan un beneficio a los trabajadores de capacitarse, y qué mejor a desarrollarlo, no solamente pues a veces con los recursos que les da la propia institución, sino que a veces hay que poner desde nuestros propios recursos para poder nosotros realizar también las capacitaciones correspondientes. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí nos encontramos, vamos con la primera diapositiva para poder nosotros ya iniciar nuestra participación. Entonces, mis estimados amigos, colegas con vocación laboralista, trabajadores, público en general que están ya enlazados, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy el abogado Freddy Garro desde la ciudad de Huaraz para continuar con esta segunda lección de este curso de beneficios y gratificaciones de los trabajadores de los diferentes regímenes laborales. Hemos señalado para este curso específicamente los 3 regímenes. El día de ayer hablamos de los servidores públicos del régimen laboral del decreto legislativo 276. Hoy tratamos acerca de los trabajadores del régimen laboral del decreto legislativo 1057, más conocido como trabajadores CAS. Pero es bueno hacer también una reflexión respecto a de qué tema estamos hablando. Estamos hablando del derecho laboral como un conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y reivindican, ¿no?, los esfuerzos materiales e intelectuales para la realización del destino histórico y socializar la vida humana, referido a esa prestación que desarrollan los trabajadores, a esa prestación personal bajo subordinación, y como contraprestación tienen una remuneración. Eso es lo primero que podemos identificar en un contrato de trabajo. Por tanto, cuando hablamos de derecho laboral, nos vamos a ubicar a ese, objetivamente ya, como ese conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el obrero o el empleado, el servidor o el funcionario público y su patrón o la patronal, que viene a ser en este caso para trabajadores del sector público la institución estatal, el Estado, ya sea a nivel local, gobierno regional o gobierno central. Y dentro del derecho laboral, lo que ustedes, mis estimados amigos, tienen que identificar características que son fundamentales, que son importantes para defendernos, para poder defender, para poder reconocer, para hacer valer nuestros derechos. Y esas características son las siguientes. En el derecho laboral hay una característica que es de la irrenunciabilidad, o sea, así nomás nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos laborales. Por otro lado, la inmediatez es otra característica del derecho laboral. Y lo más importante, mis estimados amigos, es la primacía de la realidad. Un momento, por favor. Esto lo podrías contestar afuera. Pues, muchas gracias. La primacía de la realidad es un principio y una característica del derecho laboral que va a ser muy importante, mis estimados colegas, abogados con vocación laboralista, o los que ya están ejercitando y seguro están reforzando sus conocimientos. Porque cuando se va a un proceso laboral, en sede judicial sobre todo, lo que el juez va a siempre revisar primero es lo que ha ocurrido en los hechos, dejando de lado lo que dicen los documentos. En otras palabras, prima la realidad de lo que sucede en el terreno de los hechos frente a algún documento que podrían presentar diciendo, por ejemplo, este contrato es modal, pero en la práctica no ha sido modal, ha sido otro tipo de contrato, entonces se ha desnaturalizado. Por tanto, un trabajador, ¿no?, le van a reconocer de acuerdo al régimen que le corresponde, van a reconocer lo que tiene efectivamente un contrato laboral, van a ordenar su reposición, el pago de sus beneficios, etc. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. Y bueno, en estos 3 regímenes laborales de los cuales estamos hablando en esta capacitación, estamos, por ejemplo, el día de ayer hablamos del régimen laboral del decreto legislativo 276, lo que normalmente se conoce como la ley de la carrera administrativa. Y su reglamento, lo hemos dicho ya, que es reconocido a través del decreto supremo 005-90 PCM.
El contrato CAS, a través del decreto legislativo 1057, que ha sufrido una serie de modificaciones desde el inicio que se publicó en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Como más adelante vamos a identificar, ahora ya está casi indefinido, ¿no? Y que progresivamente este régimen laboral va a terminar eliminándose. Y eso lo vamos a explicar ya casi al final de esta disertación. Y para el día martes vamos a dejarlo la disertación respecto al régimen laboral de la actividad privada, que está reconocido por el decreto legislativo 728, ¿no? Mire, a pesar de que este decreto legislativo 728 está destinado solo para los trabajadores del sector privado, pues por esas cosas que pasan en nuestro país, ¿no? También en el sector público trabajan bajo este régimen laboral. ¿Y cómo así? Porque inicialmente esto nace con la finalidad de reconocer derechos a esos trabajadores que realizan su labor física en el campo con mayor esfuerzo, por tanto mayores beneficios, como el tema, por ejemplo, de las gratificaciones de un sueldo completo, acceder a otro tipo de beneficios, por ejemplo, del trabajo nocturno, horas extras, ¿no? Dominicales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que también hay trabajadores que están en ese régimen, ¿no? De hoy en día se ha ampliado mucho más. De eso vamos a hablar con mayor detenimiento el día martes. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. En el Perú, el régimen laboral general en el cual es aquel en el cual los trabajadores son contratados, gozan de los siguientes derechos. Me parece que estos derechos se van a multiplicar casi en los tres regímenes, ¿no? Es salud, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones de julio y diciembre, asignación familiar, ¿no? El 728, bonificación familiar, como decimos el día de ayer en el 276, vacaciones 30 días al año, del cual vamos a hablar un poco más respecto al régimen de CAS. Pasamos, por favor. Y este es el régimen laboral del cual hemos hablado el día de hoy, el régimen laboral de los servidores públicos, que es la ley de base de la carrera administrativa del decreto legislativo 276. De eso ya hemos tratado el día de hoy. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. También respecto a los principios aplicables a este régimen, ya lo hemos tratado por la igualdad de oportunidades, ¿no? Por la estabilidad relativa, lo dije, ya no hay estabilidad absoluta, garantía de que se tiene que respetar el nivel adquirido, la retribución justa y equitativa regulada por un sistema único homologado que gradualmente se ha venido desarrollando, como lo indicamos el día de ayer, a través del decreto supremo 05191 PCM y subsiguientes. Continuamos. Habíamos hablado también el día de ayer respecto al tema de la protección contra el despido arbitrario. Hoy les amplío un poco más, no solamente el artículo 23, sino también hay que revisar el artículo 27. Seguimos, por favor. Ya, ahora sí, nos vamos de lleno al régimen laboral en el cual nos toca analizar respecto a los derechos, a los beneficios y las bonificaciones que también podría corresponder a los trabajadores del régimen CAS. ¿Ya? El régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios, o coloquialmente conocido como régimen CAS, fue pensado como un medio perfecto a través del cual Estado formalizaría la situación de miles de personas que laboraban bajo la modalidad típica de contratación de servicios no personales, ¿no? O locaciones de servicios. O sea, había muchos trabajadores que estaban, como decía al inicio de esta disertación, de esta ponencia, que estaban ahí. Bueno, yo soy un trabajador bajo locación de servicios, servicios no personales, por terceros, como quiera llamarlo. Y el Estado dijo, pero algo tenemos que hacer para controlar esto. Y es por eso que inicialmente se opta por el régimen de contratación administrativa de servicios, ¿no? Y inicialmente, por ejemplo, como les decía, no se les estaba reconociendo muchos de los beneficios que hoy en día
en base a luchas han conseguido los trabajadores clases, ¿no? Por ejemplo, inicialmente no estaban considerados, por ejemplo, para poder optar, ¿no? Optar por estar en un sistema de pensiones. Las vacaciones solamente se les otorgaba por 15 días y así sucesivamente. Pero luego eso se ha venido superando y hoy en día tiene una serie de beneficios y está muy pronta o próxima a la eliminación de este régimen laboral de contratación. Y el concepto respecto a este régimen laboral nosotros lo vamos a ubicar, esto no ha sufrido mucha modificación, lo vamos a ubicar en el artículo primero del decreto legislativo 1057. Cuando hablamos de trabajadores CAS, nos vamos a ubicar con el régimen del decreto legislativo 1057 y también su reglamento, ¿no? El artículo primero del reglamento del decreto legislativo 1057, que fue aprobado por el decreto supremo 075/2008 PSM, que también ha sido modificado en una serie de oportunidades, decía que el contrato administrativo de servicios es una modalidad contractual administrativa y privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta sus servicios de manera no autónoma, decía. Pero eso de no autónoma era no autónoma en realidad es lo que quería indicar que estos trabajadores, por primera vez luego de haber sido locadores de servicio o trabajando por servicio por terceros, se les reconozca que ellos también son trabajadores que están bajo subordinación, porque no pueden hacer lo que se les viene en gana, porque no pueden estar llegando a la hora que les parece, bajo su pretexto de decir que soy un trabajador, perdón, locador de servicio, o soy de tercero. O sea, no es autónomo, tiene subordinación. Y se rige por las normas y obligaciones que dice el decreto legislativo 1057. Pasamos a la siguiente. Ahí hay que recalcar también que bien claro en ese artículo primero del reglamento del decreto legislativo 1057 decía que estos trabajadores no pertenecen al régimen del decreto legislativo 276 ni tampoco al régimen del decreto legislativo 728. Clarísimo, ¿ya? Y en el artículo tercero del decreto legislativo 1057 ya se conceptúa de manera clara ¿no? De manera repetitiva que el contrato administrativo de servicios es una modalidad especial de contratación, ¿no? Del derecho administrativo y privativo del Estado, ¿no? Y bien claro, ahí también reitera que estos trabajadores no están, ¿no?, sujetos a la ley de bases de la carrera administrativa, ni tampoco al régimen laboral de la actividad privada, ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Y eso se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, muy a pesar de que se ha tenido una serie de modificaciones, y quienes quieren llegar a hacer o a pasar al régimen del decreto legislativo 276 o 728, lo van a hacer gradualmente bajo los requisitos que se van a ir señalando muy al margen de las modificaciones que se ha desarrollado ya en los últimos años, sobre todo en los primeros meses del año 2022. Pasamos. Muy bien, ahora sí, brevemente hago un listado de los beneficios de los trabajadores contratados bajo este régimen CAS y luego empiezo a analizar uno por uno, ¿ya? Uno por uno. Pero también es importante los que están participando, por favor, en este curso, que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, porque de eso se trata. No se trata solamente que podamos estar acá realizando un monólogo, o en todo caso, realizar de manera unilateral un traslado de conocimientos y experiencias, ¿no? También es importante que puedan ustedes hacer sus preguntas, ¿no? Levantar la mano, o en todo caso puedan escribirnos a través de un comentario para nosotros poder dar alguna respuesta a esas inquietudes, ¿ya? Los beneficios, obviamente,
son respecto al horario de trabajo, cuánto tiempo deben trabajar a la semana, un máximo de 48 horas, ¿no? Descanso semanal pagado por 24 horas continuas, descanso físico pagado de 30 días calendario en cuanto a las vacaciones, afiliación contributiva a la seguridad social, afiliación a un régimen de pensiones, AFP o ONP. Pasamos uno por uno, tenemos que detallar eso, ¿no? Muy bien. Antes de pasar a estos beneficios, es importante para algunos seguro que están trabajando en recursos humanos, están trabajando en el área de la sugerencia, ¿no? Y sobre todo en lugares más recónditos, en los cuales pretenden contratar a trabajadores mediante esta modalidad. Es importante tener en cuenta que los trabajadores casi ingresan por concurso. Por concurso. Solamente hay una excepción para los CAS confianza, que al final les voy a explicar. Normalmente, irregularmente y formalmente, los trabajadores CAS deben ingresar por concurso. ¿No? Solamente para los empleados de confianza o entran por libre designación. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Entonces, para celebrar un contrato CAS, previamente tiene que haber un requerimiento realizado por la dependencia usuaria o por el área usuaria, ¿no? En este caso tendría que ser por la Subgerencia de Recursos Humanos o la jefatura de personal o como se llame en la institución, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber atención para desarrollar un concurso y contratar al personal bajo esta modalidad CAS. Aparte del requerimiento, tenemos que nosotros verificar si existe disponibilidad presupuestal para hacer ese concurso público. En este caso, la gerencia, subgerencia de planificación y presupuesto o quien haga sus veces, tiene que verificar si previamente se ha presupuestado la contratación de este personal. Porque, ¿qué pasaría si hacen todo un concurso y a una persona sale ganador y luego se da con la sorpresa que no tiene presupuesto y no lo pueden contratar? ¿No? Muy al margen de que se ha jugado con las expectativas, estarían incurriendo en una responsabilidad del funcionario que desarrolla un concurso sin que previamente se haya verificado la disponibilidad presupuestal, ¿no? Sí. Sí. Ya, a ver. Jesús Mestres levantó la mano. A ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto. ¿Sí? A ver, levante ese volumen, por favor, pregunte. A ver, Katen. Muy bien, muchas gracias. A ver, buenas tardes. El señor Jesús Mestre levantó la mano. A ver si podría activar su audio para que pueda realizar la pregunta o comentario. Muy probable que luego pueden ir participando las personas que están en concurso. Vamos a continuar, por favor. A ver, pasamos al siguiente, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien. Ahí nomás. Pasamos al siguiente. Ahí. No, al siguiente, no. Pasamos, por favor. Ahí. Ya. Bueno, a ver, el día de ayer podamos escuchar normalmente con el volumen para las personas que podrían participar, ¿no? ¿Estamos bien con el micrófono también? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, en cuanto a los beneficios, a los derechos que les corresponde a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, podemos indicar que ha previsto una serie de beneficios, como el de recibir una contraprestación mensual que decía, no menor a la remuneración mínima vital, que actualmente es 1.025, una jornada laboral máxima de 48 horas semanales o 8 horas diarias, vacaciones de 30 días, afiliación a un régimen previsional a la AFP o la ONP, seguridad social, derecho de sindicalización y huelga, aguinaldos, capacitación, obtención de permisos y licencias, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos uno por uno, por favor. Pasamos, ahora sí. Entonces, ¿qué beneficios tienen los trabajadores CAS?
del régimen CAS, los contratados bajo este régimen. El primero es todo trabajador CAS mínimamente debe tener una remuneración, ¿no?, mínima vital vigente. Actualmente, ¿cuánto es? 1025, ¿correcto? 1025. Se está anunciando que va a haber un incremento de la remuneración. Si tú eres trabajador CAS, no te pueden pagar menos de una remuneración mínima vital. Mínimo 1025. Si te están pagando 1000, te están pagando 900, te están pagando 950, 850, te quedaste con lo que anteriormente te estaba pagando, tú puedes pedir tu reintegro. Y de dos formas. Tú lo puedes pedir administrativamente, o sea, en la misma institución que trabajas, sea un gobierno local, regional, etc. Y si no te hacen caso, podrías demandar también reintegro. ¿Correcto? Ya. Pero ahí hay unos requisitos. Para algunos trabajadores no es necesario que puedan agotar. Para otros sí es necesario que se pueda agotar la vía administrativa. ¿Cómo así? Por ejemplo, para el caso de los obreros, hay plenos jurisdiccionales en materia laboral que dicen que ellos no tienen la necesidad de agotar la vía administrativa para demandar este tipo de reintegros o cualquier otra pretensión que puedan demandar. Entonces, respecto al primer requisito, perdón, al primer beneficio, tienen el derecho de percibir una remuneración mínima vital. No te están pagando completo, lo pides, te deniegan, o en caso eres trabajador que te corresponde hacer la demanda directa, lo haces también al Poder Judicial. Vamos con el segundo beneficio. La jornada laboral, ¿no?, ha sido estipulada en 8 horas diarias, 48 horas semanales y un descanso semanal de al menos 24 horas continuas. ¿Qué pasa con trabajadores CAS que trabajan un poco más de 8 horas? Se quedan más horas por necesidad de servicio, porque se lo han pedido. ¿Ah? Entonces, si hay un exceso de horas que tú trabajas, va a ser compensado con descanso físico, patronal. ¿Por qué? Porque en el caso de los trabajadores CAS, no se paga sobre ti, no se paga horas extras. En caso de trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 728, sí se paga horas extras, ¿ya? Pero tu empleadora muchas veces, sobre todo cuando trabajas en instituciones públicas, así nomás no te van a reconocer. Tienes que demostrar cómo así te has quedado en horas extras. Por ejemplo, los que están en régimen del decreto legislativo 728, un conductor le correspondía trabajar solamente 8 horas, se pasa 10 horas, ¿cómo demuestra que ha pasado 2 horas? Con la tarjeta de control, con el informe, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí se puede. En el caso de los trabajadores CAS no se paga sobre tiempo, no hay horas extra. Entonces, la entidad empleadora registra la entrada y salida del personal para llevar un control de las horas que efectivamente han laborado y para verificar si hay horas extras. Pero como no se paga horas extras al trabajador CAS, lo que pueden hacer es compensar con descanso físico en los próximos días. Siguiente, por favor. Siguiente beneficio. Las vacaciones. Como les venía comentando ya al inicio, mis estimados participantes, inicialmente las vacaciones en este régimen laboral para los trabajadores CAS solamente era de 15 días. Primigeniamente dijeron, bueno, no, es una modalidad especial, ¿no? Estamos tratando de ingresar a algunos locadores, a algunos trabajadores que estaban con contratos de servicios no personales. Bueno, hay que darles algo, ¿no? Hay que reconocer 15 días de vacaciones al año. Pero los trabajadores CAS han venido reclamando, y sigo presentando una serie de medidas, luchas, se han movilizado ante congresistas, sobre todo ante los padres de la patria, que en ese momento dijeron no. A partir del 7 de abril del año 2012, fecha en que entró en vigencia la ley número 29.849, los trabajadores CAS ya les correspondía y les corresponde en la actualidad también
hacer uso físico o gozar de sus vacaciones, ¿no? Por 30 días. Requisito, al igual que en el decreto legislativo 276, haber trabajado completo, ¿no? Un año para que puedan gozar de sus 30 días de vacaciones. ¿Qué pasa? Al igual que en el otro régimen, ¿qué pasa si el contrato termina después que el trabajador cumplió un año de servicio? Si no se hizo efectivo el descanso vacacional, el trabajador percibirá el pago correspondiente, ¿no? Por vacaciones truncas, ¿ya? Si no cumple un año, 9 meses, 8 meses, 6 meses, se va a deducir igual en 2/2 partes, ¿no? Se saca cuánto le corresponde. Por ejemplo, si tú tenías un sueldo o tienes un sueldo de 1.500 soles y solamente trabajaste 6 meses, ya sabes cuánto te va a corresponder. No te va a corresponder completo, te va a corresponder la mitad. Y si has trabajado 7 meses, ahí es más complicado. 12/2 parte, ¿no? Muy bien. Muy bien, por los 7 meses, ¿no? Pero entre 12, entre 12, las reglas de juego así están, ¿ya? Muy bien. A ver, pasamos al siguiente beneficio para los trabajadores CAS. Capacitación. Y en esto espero que nuestras autoridades, los gobernantes de turno, los funcionarios también puedan tomar conciencia, ¿no? Que las entidades públicas son las que deberían de financiar, de poder reconocer y pagar este tipo de capacitación que desarrollan los trabajadores CAS. Porque está bien claro en la norma que tienen ese derecho, ese beneficio. Los trabajadores bajo el régimen CAS están comprendidos en las normas de evaluación y rendimiento, ¿no? Y capacitación dictadas con carácter general para el sector público. Por tanto, es necesario que el Estado pueda asumir su rol de capacitador, y si no lo hace el Estado con empresas privadas o con otras instituciones públicas, tendrá que hacer un convenio y asumir el pago de la capacitación, que es un beneficio, es un derecho que le corresponde al trabajador CAS, como a los otros trabajadores también de los regímenes respecto al cual estamos tratando en este curso. Siguiente. Un régimen previsional para los trabajadores CAS. Aquí van a haber mucha similitud, tanto con los trabajadores, servidores administrativos o funcionarios que están bajo el régimen del decreto legislativo 276, la ley de base de la carrera administrativa, y también los obreros o trabajadores que sin ser obreros están en el decreto legislativo 728. Tienen ese beneficio, ese derecho de afiliarse a una entidad que posteriormente le va a dar un régimen de pensiones. Y la afiliación al régimen de pensiones es opcional. Y luego, ya inicialmente era opcional, y luego ya se ha sustituido y ahora sí es obligatoria, ¿no? Y lo podrían hacer, o lo pueden hacer actualmente, ¿no? Por la ONP o la AFP, ¿no? Por la Oficina de Normalización Previsional, ONP, está a cargo del Estado, y las diferentes AFP. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. También el decreto legislativo 1057 y su reglamento nos habla acerca de que los trabajadores CAS tienen como beneficio que se les pueda otorgar un seguro social, ¿no? Un seguro social. La seguridad social es muy importante para que puedan cautelar la salud, ¿no? Sobre todo la integridad física, emocional, para que los trabajadores puedan desarrollarse con normalidad. Los trabajadores del régimen CAS tienen derecho a la afiliación al régimen contributivo de salud. Esta cobertura también se extiende para sus derechohabientes. O sea, si tú eres trabajador CAS, obviamente vas a estar afiliado a salud. Y eso se amplía a tu esposa y tus hijos. En otras palabras, derechohabientes, esposa e hijos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente. Es muy poco que por esta zona en la cual nosotros radicamos
escuchar de los sindicatos de trabajadores de CAS, pero en otras partes del país y en Lima yo entiendo que estos sindicatos de trabajadores CAS están luchando duro para que se pueda reconocer una serie de beneficios que a ellos les debe corresponder, pasar definitivamente a otro régimen laboral que sea mucho más beneficioso y no los tenga ahí en ese vaivén, en ese limbo de inseguridad, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar este contrato casi indefinido o indeterminado, como lo han puesto en alguno de ellos? ¿Cuándo vamos a pasar a los otros regímenes? Entonces, si no lo hacen de manera colectiva, es muy probable que no salgan airosos ante las medidas o las luchas que han venido desarrollando. Y por eso es que también en este régimen laboral, ¿no?, se ha contemplado que los trabajadores CAS tienen derecho a la sindicalización o a la sindicación y la huelga, y el derecho a la huelga, ¿no? Cuenta los derechos de sindicalización y de huelga. La huelga es lo último, ¿no?, después de todas las medidas que se ha desarrollado, ¿no? Muy pocas veces declarado legal la huelga, pero son medidas que se optan con la finalidad de obtener beneficios a favor de los trabajadores, en este caso CAS, ¿ya? Hablemos de temas que últimamente, en los últimos años, ¿no?, se han venido ya reconociendo para los trabajadores de diferentes regímenes, pero sobre todo para los trabajadores CAS, creo que ha sido también un aporte muy importante. Inicialmente, cuando salió el decreto legislativo 1057, primigeniamente, por ejemplo, no contemplaba este tipo de beneficio, el tema del descanso por maternidad, y como más adelante también se va a señalar el descanso por paternidad. Entonces, el descanso pre y postnatal actualmente sí ya está reconocido también para los trabajadores CAS. Los trabajadores contratados al régimen CAS tienen derecho a descansos de pre 49 días y postnatal 49 días. Por 98 días, las señoras, las amas, en este caso las mamás, ¿no?, que están en estado de gestación y van a traer a un nuevo ser a este mundo, tienen la misma oportunidad que tienen en este caso los otros trabajadores que también se les ha reconocido por ley que tengan derecho a descanso de maternidad. 49 días antes y 49 días posteriores, total 98 días. Y además, como derecho complementario, les corresponde el permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla 1 año. Ya, pero esos permisos y ese tema de la lactancia también está regulado, ¿no? Eso es un tema del lactario y todo ese tema que tiene que tener cada institución pública. Siguiente, por favor. Estamos hablando de los beneficios que corresponden a los trabajadores del régimen CAS, del decreto legislativo 1057 y la serie de modificatorias que ha sufrido en todos estos últimos años. Como verán, desde el inicio, en la cual de manera muy cautelosa el Estado, los padres de la patria dictaron esta norma en la cual decía incluso que el CAS solamente era determinado, una contratación especial determinada por un plazo que no podía superar el periodo de 1 año, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se ha venido dando, ¿no?, una serie de modificaciones, la cual, por ejemplo, te hablaba también de las adendas, etcétera, etcétera, ¿no? El beneficio de licencia por paternidad también ya se ha reconocido, mis hermanos. Los trabajadores, mira, tienen derecho a la licencia por paternidad cuando se produzca el nacimiento de su hijo en un régimen CAS, sea de su cónyuge o de conviviente. Mira acá la diferencia, porque no vaya a ser que por ahí a alguien se le ocurre una institución, pero tú no eres casado, ¿no? A ti no te corresponde. Entonces, no vaya a ser que por ahí lo sorprendan. Si es cierto, cuando hablamos de cónyuge, hablamos estrictamente, pues, ¿no?, de un matrimonio formal en la cual han optado por las nupcias, que lo han hecho ante un registro civil de una municipalidad, pero la norma dice también o de tu conviviente. Y esto ya es desde el año 2018. La licencia es de 10 días calendarios consecutivos y remunerados. Así que ya lo saben, si alguien por ahí está trabajando en el régimen CAS y dice, oiga, ya van a ser pronto mi hijo, le van a dar sus 10 días de licencia por paternidad. Y yo sé que esto algunos no lo sabían, o no lo recordaban, o tienen que revisar un poco más.
pero la licencia por paternidad sí también se aplica en el régimen CAS. Vamos para la siguiente. Las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. A ver, ahí me pueden preguntar, me pueden decir si es completo, es incompleto, cuánto le corresponde. Es igual que a los trabajadores del decreto legislativo 728, si les estoy con sueldo completo o no les estoy con sueldo completo. Eso es bueno que pregunten, ¿no? Porque ahí no vaya a ser que digan, pero a mí me han dado solamente esto cuando me correspondía, ¿no? Es importante. Ya. Los aguinaldos o gratificaciones de fiestas patrias y Navidad también les corresponde a los trabajadores CAS, ¿no? Tienen derecho a recibir estos dos aguinaldos. Pero, como le decía el día de ayer, al igual que los trabajadores de la ley de bases de la carrera administrativa del decreto legislativo 276, los montos se establecen en las leyes anuales de presupuesto del sector público. Y el mismo decreto supremo que el día de ayer les dije, 150-2023, nos señaló lo siguiente. La suma de 300 soles de gratificaciones para los trabajadores CAS es el mismo monto que señaló la ley de presupuesto para los trabajadores del decreto legislativo 276. ¿Ya? Entonces, los que van a recibir completos, los únicos que van a recibir completo son, o una remuneración completa, son los trabajadores que están bajo el régimen del decreto legislativo 728. ¿Qué más le corresponde a los trabajadores CAS? ¿Qué más les corresponde a los trabajadores CAS? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años, mis estimados amigos? ¿Por qué el tema de que los contratados CAS o los trabajadores CAS en la actualidad están un poco más tranquilos? Ya no están ya en esa incertidumbre, aunque algunos todavía quizás se preocupan un poco, pero ya algunos no están en esa incertidumbre en de que termine el año y me pueden sacar. Porque la norma primigenia de este decreto legislativo decía que este contrato, esta modalidad contractual laboral, la contratación administrativa de servicios, se efectúa solamente por un ejercicio presupuestal. Y ni siquiera te hablaba de una adenda inmediata, ¿no? Entonces, todo esto se ha venido modificando en base a luchas, a medidas de fuerza, a reclamos, a constante presión ante los congresistas de la República para que puedan modificar la norma. Y es así que se ha logrado a través de la ley 31.131 la obtención de lo que es, hoy en día se conoce como el CAS indefinido, ¿no? Entonces, ahí la interrogante es, ¿qué significa y en qué supuesto un contrato CAS pasa a ser indefinido? Esa es la gran pregunta que se han hecho últimamente los trabajadores CAS o quienes aspiran a ser un trabajador con un contrato CAS indefinido, porque seguro que hay muchos que todavía no han sincerado su situación laboral, ¿no? Seguro que en muchas instituciones hay trabajadores CAS que están así, que solamente lo hacen su adenda, todavía no saben en qué situación exactamente se encuentran, o que no les han otorgado una resolución a través del cual les dicen, oiga, usted es un CAS indefinido, ¿no? Porque no todas las instituciones, ya sean gobiernos locales alejados, municipalidades pequeñas o provinciales, alejados del Perú profundo o de lugares donde no se ha dado la posibilidad de interpretar las normas, emitir actos administrativos que lo reconozca como tal, seguro que están en proceso y están en tránsito. Y de eso no creo que me pueda quedar la menor duda. Pero en ciudades grandes donde tienen buenos asesores legales, ahí están trabajadores que conocen las normas y emiten informes técnicos como para poder regularizar dicha situación, y los trabajadores siempre están reclamando, están presentando escritos, están desarrollando una serie de acciones para poder defender sus derechos laborales. Ahí sí creo que se ha avanzado un poco más. Entonces, desde la entrada en vigencia de la ley número 31.131, es decir, desde el 10 de marzo del año 2021, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser únicamente despedidos
por causa justa debidamente comprobada. Dicho de otra manera, cuando se da la ley 31.131, ¿no? Desde el 10 de marzo del año 2021 ya se empieza a ver quiénes se quedan con un contrato casi indefinido, quién pasa a ser un casi indefinido, quiénes estuvieron con el CAS más o menos, por ejemplo, esos CAS temporales, CAS, y quiénes han superado los requisitos para estar dentro de esta modalidad de casi indefinido. No solamente aquellos casos donde hay contratos administrativos celebrados por necesidad transitoria, esos son los famosos, ¿no? Transitorios, los famosos CAS COVID, CAS temporal, ¿no? O suplencia, ¿no? Porque tenías que reemplazar a alguien por un determinado periodo, ¿no? A ellos sí se les tenía que seguir realizando las adendas o renovaciones por el plazo que se señalaba en el contrato casi. ¿Ya? Entonces, ya hoy en día la gran mayoría de trabajadores, incluso trabajadores que han estado en programas del gobierno central, ¿no? Por ejemplo, estos programas que está promoviendo actualmente el gobierno central, muchos de ellos están con contratos casi indefinidos, ¿no? Y muy a pesar de que estos programas se supone que eran temporales, pero como les decía, en el derecho laboral, pues se interpreta las normas en las cuales tiene que verificarse si ha habido una desnaturalización de dichos contratos, ¿no? Si es que la norma favorece al trabajador, ¿no? Si es que en la práctica ese contrato, ¿no? Ese contrato lo único que es encubierto es una verdadera relación laboral que debe ser de carácter permanente. Y por tanto hay mucha gente que se han quedado en estos famosos contratos, en lo que era el Lurawi, ahora no sé qué se llama, Ayincún, no recuerdo bien la denominación, pero incluso en esos programas hay trabajadores que se han quedado ya como casi indefinidos, ¿no? Entonces, en realidad, hablar del derecho laboral y la interpretación de estas normas, ¿no? O estos principios que rigen el derecho laboral, sobre todo el derecho procesal laboral, es una labor que desarrollan los abogados laboralistas que tienen que adecuar cada uno de los casos a estos principios y estas normas para poder defenderlos y para poder decir, oiga, a usted le corresponde y a usted no le corresponde, o si hay alguna duda, pues vamos a someterlo a un juez, pero corremos ese riesgo y tenemos que demandar. Entonces, en el caso de los casi indefinidos, ese es el requisito que ha dado, ¿no? El gobierno desde el 10 de marzo del año 2021. ¿Qué requisitos ha dado? En el siguiente cuadro, para que y se debe cumplir para que los trabajos contratados bajo el régimen CAS se incorporen a otro régimen laboral. ¿Qué sucede? Hay un objetivo de parte tanto de los grandes sindicatos, también de los defensores de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, de que este régimen se debe eliminar progresivamente y estaría ya en las instancias finales para eliminar el régimen del decreto legislativo 1057 o régimen CAS. Y ellos nos dicen que deberían de pasar a un grupo a formar parte, de acuerdo a la actividad que han estado desarrollando, al régimen del decreto legislativo 728, o sea, como si fueran obreros, pero con mayores beneficios, y que algunos sin ser obreros están bajo este régimen, como les decía el día de ayer, porque hay trabajadores del Poder Judicial, Ministerio Público, de otras entidades que están bajo el régimen del decreto legislativo 728, pero solamente por una causa, están porque tienen mayores beneficios. No porque van a estar barriendo las calles, no porque van a estar haciendo vigilancia serenazgo, no. Sino están por una serie de beneficios en ese régimen. Entonces, algunos van a tener que pasar a ese régimen del decreto legislativo 728, u otros van a tener que pasar al régimen del decreto legislativo 276, de los servidores públicos de la ley de bases de la carrera administrativa. Pero para eso hay requisitos, ¿ya? Primer requisito te dice, tiene que haber realizado o estar realizando labores de carácter permanente al momento de la entrada del vigencia de la presente ley. O sea, los que estaban realizando sus trabajos, ¿no? Como servidores CAS, el día
10 de marzo del año 2021 ya cumplían con el primer requisito. ¿Ya? A ver, por acá. ¿Pizarrita? ¿Todavía? Allá. Hay preguntas, lo van anotando en todo caso. Entonces, el primer requisito es que los trabajadores, para ser considerados como casi indefinido, tenían que haber estado desarrollando labores de naturaleza permanente al 10 de marzo del año 2021. Siguiente requisito. A ver, siguiente requisito. Tener un contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo. O sea, quienes tenían contratos desde el 9 de marzo del año 2019, ¿no? 2019, 2020. Y el 10 de marzo cumplía ya 2 años continuos, ¿no? Vamos a poner el 8 de marzo, para que no haya ninguna discusión. Quienes han venido trabajando de manera continua a través de un contrato administrativo de servicios del 8 de marzo del año 2019, 8 de marzo del año 2020 y 2021, ya tranquilamente, ¿eh? Mira, no. 2019, 2020, 2021, ¿no? 2021, 2 años. 2 años de manera continua, contrato CAS, cumplías con el segundo requisito. U otra modalidad es que hayas trabajado 3 años de modo discontinuo. Oye, eso sí, así sería 2018, 2019, 2021. ¿No? Si estás desde 2018 a 2019 era un año, 2020, 2021, ¿no? Entonces, tendrías que haber trabajado desde el 8 de marzo del año 2018, pero de manera discontinua, o sea que algunos meses te sacaron, de ahí regresaste, te sacan otra vez, regresaste, pero de manera discontinua, pero que has trabajado 3 años, ¿no? Y estos plazos se computan, como se dice, a partir de la publicación de la ley. La ley fue publicada el día 10 de marzo del año 2021. O sea, ese segundo requisito también tenías que cumplir, o tienes que cumplir en algunos casos, seguro todavía está por sincerar. Y el otro requisito que se ha discutido mucho en algunos procesos laborales es que necesariamente tendrías que haber ingresado a la institución mediante concurso público. Pero ahí sale la otra partecita que dice, o en su defecto, entonces excepcionalmente, haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios. Eso es lo que inicialmente nosotros los abogados laboralistas demandábamos como invalidez de un contrato CAS. Entonces, pero dice, o has entrado por concurso público, o en todo caso habiendo tenido una condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios. O sea, primerito tú te contrataron como tercero, locación, y después el siguiente año te pasan como CAS. Eso también da la posibilidad de que cumplas con ese requisito. Finalmente, a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interior de la vigencia de la presente ley, también se les consideraba, ¿ya? Entonces, ese es un beneficio para quienes han trabajado bajo este régimen y ya se han quedado también con un contrato CAS indefinido. Y como bien sabemos en nuestro país, esos contratos indefinidos, así como el artículo 1 de la ley 24041, ¿no? De aplicación extensiva para el decreto legislativo 276, los famosos contratos, ¿no? De naturaleza permanente, ¿no? Pues no se sabe hasta cuándo pueden durar, porque por esos temas de presupuesto y disponibilidad financiera en nuestro país, así nomás cada año no se da concurso público bajo régimen del decreto legislativo 276. Parte final, por favor. Sí, después de esto respondemos a algunas preguntas, si es que hay preguntas. Finalmente, si usted es trabajador CAS, obviamente cualquier persona no ingresa a trabajar bajo esta modalidad. Si bien es cierto, te van a dar una pequeña oportunidad para que puedas tratar, o te dieron en su momento la oportunidad de trabajar bajo este régimen laboral. También puedes ocupar un cargo de confianza, ¿no? Como empleado de confianza, pero para eso sí actualmente tienes que cumplir con unos requisitos que va a presentar la institución a través de su manual de clasificador de cargos o su manual de perfil de puestos. Hoy día ya no vamos a hablar de MOF, los MOF ya han sido derogados. Si alguien tiene todavía un MOF en una institución es porque no está actualizado. Hoy día es bien claro, servir las normas, la ley 31.419, nos han dicho,
cómo es el acceso y la designación de funcionarios y servidores en la administración pública para ocupar cargos. O sea, cualquiera hoy en día no lo puedes designar en un cargo si no está cumpliendo con un perfil, si no está cumpliendo con un requisito, de acuerdo a esta ley y de lo que dicen también las directivas de servir. Por tanto, si bien es cierto, si eres trabajador CAS, te pueden dar la oportunidad de ser un también, por cierto, pero tienes que cumplir con los requisitos, tienes que cumplir con el perfil, tienes que estar preparado, tienes que tener el cartón o el certificado, la constancia, como quiera llamarlo, para que más adelante no tenga problemas ni tú ni la autoridad que te va a designar. Si bien es cierto, nos dice la primera disposición complementaria final de la ley número 29.849, que es la que modifica, ¿no? Lo primigenio, modifica unos artículos del decreto legislativo 1057. Si bien es cierto, esta disposición complementaria nos dice la posibilidad de celebrar contratos administrativos de servicios sin concurso público a aquellas personas destinadas a ocupar puestos que en el CAP o CAP provisional de la entidad tengan condición de funcionario público, servidor de confianza y un directivo superior de libre designación, remoción, y que dichos contratos son a plazo determinado. En otras palabras, te pueden designar como un funcionario de confianza sin ir a un concurso público CAS. Si bien es cierto, te da esa posibilidad como un beneficio para ti que estás en este régimen, pero está condicionado a que tengas el perfil, la preparación, pero sobre todo que cumplas con los requisitos que te dice el CAP provisional, el manual de clasificador de cargos o el manual de perfil de puestos. ¿Ya? Es un beneficio más que se da esa posibilidad que tú puedes asumir un cargo de confianza, pero sí los requisitos son esos que tienes que estar preparado. Eso es todo de mi parte en esta noche. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto. Si no, para poder reencontrarnos el día martes a las 5:30 de la tarde. A ver. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, mis estimados amigos, nos estamos reencontrando con la parte final el día martes a las 5:30 de la tarde con lo que es los beneficios y también las gratificaciones y todo lo positivo que le corresponde a los trabajadores del decreto legislativo 728. Muchas gracias, un saludo especial para ustedes, será hasta el día martes, que es el día 19, martes, ¿sí? Sí. 19, en la cual culminamos este curso. Muchísimas gracias a Catherine y también a Fanny por acompañarme esta tarde. Gracias. Entonces nos vemos el martes.